Mi esposa le dijo a su madre, él nunca logrará lo que yo he logrado. Una semana después, su abogado me llamó temblando, el apartamento, el coche, incluso la empresa. Nada de eso le pertenece a ella. Ella finalmente lo entendió demasiado tarde. El abogado de mi esposa me llamó un martes por la mañana. Su voz temblaba, la de un hombre que cobraba $500 la hora, con una voz temblorosa como la de alguien que acaba de descubrir algo que no debería haber descubierto. Y lo primero que dijo, sin saludos, sin rodeos, fue esto. Miguel, el apartamento, el coche, la sociedad, nada de eso está a nombre de ella. Silencio. Miguel, ¿me estás escuchando? Sí, le dije. Te escucho perfectamente. Lo que Rafael no sabía en ese momento era que yo había estado esperando esa llamada. No con ansiedad, no con venganza en mi mente. La había estado esperando con la misma calma con la que uno espera el amanecer después de una noche muy larga. Porque sabía que ese momento llegaría. Lo supe desde aquella noche en que mi esposa le dijo a su madre, en una voz baja pero perfectamente audible, que yo nunca llegaría a donde ella había llegado. Y yo estaba sentado a menos de 4 metros de distancia sosteniendo una copa de vino que nadie me había ofrecido, que me había servido yo mismo en el apartamento que estaba a mi nombre, escuchando cómo las dos mujeres decidían en susurros cuál era mi lugar en el mundo. Lo que ninguna de ellas sabía era cuál era realmente ese lugar. Cuando Rafael terminó de hablar conmigo ese martes, cuando me explicó con voz temblorosa que había revisado cada documento, cada escritura, cada registro legal, y que absolutamente nada de lo que Carolina creía que era suyo estaba a su nombre, le hice una sola pregunta. ¿Ya se lo has dicho? Hubo una larga pausa. Sí, respondió. Acabo de colgar con ella. Me imaginé su rostro en ese momento. Imaginé a Carolina sosteniendo el teléfono, paralizada, tratando de procesar algo que su mente se negaba a aceptar. Porque Carolina era una mujer que siempre supo exactamente dónde estaba parada. Una mujer que nunca dudó de su posición, que nunca dudó de su nivel, que durante 11 años me miró como si yo fuera un hombre al que la vida le había dado menos de lo que merecía, y ella había tenido la generosidad de quedarse de todos modos. Esa fue siempre la narrativa. La suya, la de su madre, la del pequeño círculo de personas que los fines de semana llenaban nuestra sala de estar y bebían el vino que yo pagaba sin saber quién lo pagaba. Pero para que entiendas cómo llegamos a esa llamada, necesito llevarte 11 años atrás. Porque esta historia no comienza con documentos legales ni con un abogado tembloroso. Comienza con una cena, con una frase dicha en voz baja y con una decisión que tomé en silencio esa misma noche mientras terminaba mi copa y nadie en esa mesa me prestaba atención. Una decisión que Carolina nunca notó porque para notar algo, primero tienes que estar mirando, y ella había dejado de mirarme hacía mucho tiempo. Conocí a Carolina hace 14 años. Era consultora de ventas en una empresa inmobiliaria. Entraba a los lugares con esa energía que hace que la gente gire la cabeza sin saber exactamente por qué. Segura, precisa, con una forma de hablar que dejaba claro desde el primer momento que sabía lo que quería. Me pareció admirable, genuinamente admirable. Y durante los primeros años, lo fue. Nos casamos 3 años después de conocernos. Y al principio las cosas funcionaron, o al menos eso pensaba yo. Porque con el tiempo, entendí que lo que yo llamaba funcionar era en realidad una dinámica en la que yo apoyaba y ella brillaba, donde yo construía en silencio y ella se lucía en público, donde yo cedía y ella concluía sin preguntarme nunca qué pensaba porque mi opinión no era parte de la ecuación. Al principio no me molestaba. Soy un hombre que no necesita aplausos para saber quién es. Construí lo que construí sin que nadie me viera hacerlo. Y eso nunca me quitó el sueño. Pero hay una gran diferencia entre no necesitar reconocimiento y tolerar el desprecio. Y esa línea con Carolina desapareció tan lentamente que durante mucho tiempo no me di cuenta de que ya no existía. La primera señal clara llegó en el cumpleaños de Antonia. Su madre, una mujer que desde el primer día me trató con esa cortesía fría reservada para las personas que uno considera por debajo de su círculo pero que debe tolerar por razones familiares. Había unas 12 personas alrededor de la mesa esa noche, cuñados, familiares, amigos, conocidos del trabajo de Carolina. Alguien me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Carolina intervino con una sonrisa y dijo, Miguel, él maneja algunas inversiones.
Nada demasiado complicado. Nada demasiado complicado. Sonreí, asentí y seguí comiendo. Nadie en esa mesa sabía que 3 días antes había cerrado un trato de $1.200.000. Nadie sabía que la empresa que aparecía en ese contrato era mía, que el edificio mencionado en ese documento era mío, que el nombre que figuraba como propietario final detrás de 2 estructuras corporativas era el mío. Nadie lo sabía porque yo no lo decía, y Carolina no lo sabía porque nunca había preguntado. Nunca se había sentado a preguntarme con genuina curiosidad qué era exactamente lo que hacía. Había construido su propia versión de mí y había vivido cómodamente dentro de esa versión durante años. Y yo la había dejado porque a veces la decisión más poderosa que puedes tomar no es corregir a alguien. Es dejar que siga creyendo lo que cree y esperar. Los meses siguientes a esa cena por el cumpleaños de Antonia fueron, en la superficie, completamente normales. Carolina se levantaba temprano, se preparaba con esa precisión suya que siempre me pareció casi militar, se tomaba su café de pie frente a la ventana y se iba sin decir mucho. Yo me quedaba en la mesa, terminaba el mío lentamente, y después de que la puerta se cerraba, abría mi computadora y comenzaba a trabajar. Así habían sido la mayoría de nuestras mañanas durante años. Lo que Carolina no sabía, lo que nunca se detuvo a observar, era lo que yo hacía después de que esa puerta se cerraba. No porque lo ocultara con esfuerzo, sino porque nunca había tenido la curiosidad suficiente para preguntar. Mi computadora siempre estaba abierta. Hacía mis llamadas desde el estudio sin bajar la voz. Mis documentos estaban sobre la mesa, a veces encima del desayuno. Pero para Carolina, todo eso era parte de un paisaje que no merecía atención. Yo era el fondo de su vida, el ruido blanco, el hombre que estaba allí, pero que no requería enfoque. Una mañana, Manuel me llamó para confirmar los detalles de una transferencia. Eran $50.000 que debían moverse antes del final del trimestre. Hablamos durante 20 minutos en el comedor con la puerta abierta. Carolina pasó por el pasillo 2 veces. La segunda vez se detuvo un momento, me miró, y yo hice un gesto con la mano como diciendo, es trabajo. No tardaré. Ella asintió y siguió caminando. $50.000. Y ella siguió caminando. Manuel había sido mi socio durante 12 años. Un hombre discreto, metódico, con una inteligencia financiera que pocas personas en su campo podían igualar. Habíamos construido juntos una estructura que desde fuera era completamente invisible. Eso no fue un accidente. Fue por diseño. Desde el principio, cuando empecé a acumular propiedades y acciones de empresas, tomé una decisión que en su momento me pareció simplemente prudente, pero que con los años se convirtió en algo mucho más importante. Nunca puse nada a mi nombre personal. Todo estaba organizado a través de holdings, estructuras legales limpias y sólidas construidas con Francisco, el notario que había manejado mis asuntos desde antes de que Carolina y yo nos casáramos. Francisco era un hombre de pocas palabras y mucha precisión. El tipo de profesional que no hace preguntas innecesarias y que tampoco da información que no se le pide. Perfecto para lo que necesitaba. Cuando Carolina y yo nos casamos, ella no firmó nada relacionado con esas estructuras. No porque yo lo hubiera ocultado activamente, sino porque ella nunca preguntó. Su propio abogado revisó el acuerdo prenupcial, un hombre que Carolina eligió porque le pareció impresionante en su primera reunión. Le pagó $2.000 por una revisión que duró 40 minutos. Ese abogado no encontró nada porque no había nada a mi nombre personal que encontrar. Y Carolina quedó satisfecha porque el documento decía lo que ella quería que dijera. Separación de bienes. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Exactamente. Lo que Carolina entendía como suyo era el apartamento donde vivíamos, el coche que conducía, la participación en la empresa donde trabajaba. Lo que nunca supo fue que el apartamento estaba registrado a nombre de uno de mis holdings desde antes de que nos mudáramos. Que el coche era propiedad de otra estructura corporativa vinculada a la misma red, que la empresa donde ella creía tener una participación significativa tenía un accionista mayoritario que nunca había aparecido en ninguna conversación de sobremesa. Ese accionista era yo. Pero volvamos a esos meses después de la cena, porque fue durante ese periodo que empecé a notar que algo había cambiado en Carolina. No en su comportamiento hacia mí, que seguía siendo el mismo,
sino en su confianza, en la forma en que hablaba, en la forma en que tomaba decisiones. Empezó a hacer planes sin consultarme. No planes cotidianos, eso ya era común. Me refiero a grandes planes. Un fin de semana llegó a casa y me informó, no me preguntó, me informó que había decidido remodelar la cocina. Me mostró los presupuestos que había solicitado. El más barato era de $18.000. Ya he elegido a los contratistas, dijo. Empiezan el mes que viene. La miré y asentí. Está bien, dije. Ella esperaba que yo discutiera, que preguntara de dónde saldría el dinero, que opusiera algún tipo de resistencia. Cuando no lo hice, algo en su expresión cambió brevemente, casi imperceptiblemente, como si mi falta de reacción la desconcertara más que una pelea. Pero lo descartó rápidamente. Lo catalogó como lo que siempre catalogaba mi silencio, resignación, aceptación pasiva de alguien que sabe que no tiene argumentos. Lo que no entendió fue que yo simplemente no tenía motivos para discutir. La cocina era parte del apartamento. El apartamento era mío. Si ella quería remodelar algo que técnicamente era mío sin saberlo, no era mi problema inmediato. Era una inversión, en todo caso. En esas semanas, también noté que sus conversaciones con Antonia se habían vuelto más frecuentes. Se llamaban casi todos los días. A veces, por la noche, cuando yo ya estaba en el estudio, oía la voz de Carolina bajar de tono al pasar por el pasillo. No necesitaba oír el contenido. Conocía el tono. Era el tono de las conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. Una tarde, volví antes de lo esperado. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada como siempre. Y antes de que pudiera anunciarme, oí a Carolina en el salón hablando por teléfono. No me moví ni un paso. Me quedé en el pasillo. Mamá, hablo en serio. Este hombre no tiene ninguna ambición. Lleva años haciendo lo mismo y no ha crecido en absoluto. Yo, en cambio. Pausa. Sí, exactamente. Y estoy cansada de cargar con alguien que no está a mi nivel. Tú lo has sabido todo el tiempo. Otra pausa. No, todavía no. Pero lo estoy pensando muy seriamente. Oí el final de la frase y caminé hacia la cocina sin hacer ruido. Me serví un vaso de agua. Lo bebí lentamente, mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba completamente despejado. Lo estoy pensando muy seriamente. Interesante, porque yo también había estado pensando durante un tiempo. Y lo que había estado pensando no tenía nada que ver con rendirme o defenderme. Tenía que ver con algo mucho más preciso, con asegurarme de que cuando llegara el momento, todo estuviera exactamente donde debía estar. Cada documento, cada registro, cada estructura legal, todo en orden, todo limpio, todo inamovible. Manuel me había dicho una vez, años atrás, que la diferencia entre un hombre que construye y un hombre que pierde lo que construye está en una sola cosa, la previsión. Saber de antemano lo que puede salir mal y construir de una manera que haga imposible ese error. Yo había construido así desde el principio. No porque hubiera anticipado específicamente a Carolina, sino porque era la única forma que conocía de construir, con solidez, con silencio, con paciencia. Y mientras ella le decía a su madre que yo no tenía ambición, yo tenía sobre mi escritorio los documentos para una nueva adquisición, un edificio comercial en una zona que poca gente miraba en ese momento, pero que Manuel y yo sabíamos que iba a triplicar su valor en menos de 4 años. El precio de compra era de $2.300.000. Lo firmé esa misma semana sin decírselo a nadie. Hay una forma particular en que las personas que te subestiman se comportan cuando están completamente seguras de que tienen el control. No es agresiva. No es violenta. Es algo mucho más sutil, en cierto modo, mucho más revelador. Se relajan. Bajan la guardia. Dejan de fingir que te consideran un igual porque ya ni siquiera sienten la necesidad de fingir. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar con Carolina en los meses siguientes. El cambio fue gradual. Tan gradual que si no hubiera estado prestando atención, probablemente lo habría absorbido como parte del paisaje, como tantas otras cosas que había absorbido a lo largo de los años. Pero yo estaba prestando atención.
Siempre lo había estado. Era quizás la única habilidad por la que Carolina nunca me dio crédito. Irónicamente, era la más importante de todas. El primer episodio que recuerdo claramente fue un viernes por la noche. Carolina había organizado una cena en casa. No me avisó con suficiente antelación. Me llamó a las 3 de la tarde para informarme que los invitados llegaban a las 8. 6 personas, sus colegas del trabajo, un par de amigos y Antonia. Por supuesto, Antonia siempre estaba allí. Le pregunté si necesitaba que hiciera algo. Dijo que no. Que ella se encargaría de todo, que solo necesitaba que estuviera presentable. ¿Presentable? Llegué a casa a las 7. La mesa ya estaba puesta. Carolina había encargado catering, algo que hacía con frecuencia porque, según ella, cocinar para los invitados era una pérdida de tiempo cuando había mejores opciones. El vino estaba en la encimera, 4 botellas. Las reconocí inmediatamente porque las había elegido meses antes y las había dejado en la bodega. Carolina no sabía nada de vinos. Nunca se había interesado en aprender, pero esa noche, cuando llegaron los invitados, los presentó como si los hubiera seleccionado personalmente con todo el conocimiento del mundo. Me senté a la mesa, escuché, observé. Había algo fascinante en ver a Carolina en ese ambiente. Era socialmente brillante. Sabía exactamente qué decir, cuándo reír, cómo hacer que cada persona en la mesa se sintiera parte de algo importante. Era una habilidad genuina. Siempre la había reconocido. Lo que también reconocí, y que se hizo especialmente visible esa noche, fue que esta habilidad tenía una cara B. Porque la misma precisión con la que Carolina encumbraba a la gente delante de otros, la usaba también para disminuirlos cuando le convenía. Y esa noche, la persona que eligió para disminuir fui yo. No lo hizo de una sola vez. Lo fue tejiendo lentamente a lo largo de la noche, con pequeños comentarios que por separado podrían parecer inocentes, pero que juntos formaban un patrón muy claro. Cuando alguien preguntó por el apartamento y dijo que era precioso, Carolina respondió, sí, lo elegí yo. Miguel me dejó decidir todo. La verdad es que no tiene mucho ojo para estas cosas. Risas suaves. Yo sonreí. Cuando surgió el tema de los negocios y uno de sus colegas empezó a hablar de inversiones, Carolina dijo sin mirarme, Miguel maneja algunas cositas, nada a gran escala. Más risas. Tomé un sorbo de vino. Cuando alguien me preguntó directamente a qué me dedicaba, Carolina respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Está en el sector inmobiliario, cosas pequeñas. Es más bien un tipo de bajo perfil. No le gusta hablar de trabajo. Y luego, con una sonrisa perfecta, se volvió hacia mí. ¿Verdad, cariño? ¿Verdad?, dije. Antonia me miró desde el otro lado de la mesa. Había algo en su expresión esa noche que era diferente a otras veces. No era la habitual cortesía fría. Era algo más cercano a la satisfacción, como si estuviera viendo confirmado en tiempo real algo que había estado argumentando en privado durante años. Que yo era exactamente lo que parecía. Ni más, ni menos. Cuando los invitados se fueron, Carolina empezó a recoger la mesa con la energía de alguien que acaba de tener una actuación exitosa. Le pregunté si necesitaba ayuda. Dijo que no. Fui al estudio, abrí mi computadora. Tenía 3 correos electrónicos de Manuel esperándome, todos relacionados con la adquisición del edificio comercial que estábamos cerrando. El contrato final estaba listo. Solo necesitaba mi firma digital. Lo firmé esa noche, a las 11:15, mientras Carolina terminaba de ordenar la cocina remodelada con $18,000 que habían salido de una cuenta que ella creía que manejaba, pero que en realidad formaba parte de una estructura que yo controlaba por completo. Firmé un contrato de $2,300,000 mientras ella apagaba las luces del comedor, y no dije nada. Las semanas siguientes trajeron más de lo mismo, pero amplificado. Fue como si esa cena hubiera sido una especie de umbral para Carolina, como si cruzarlo le hubiera dado permiso para ser más abierta sobre algo que antes, al menos, moderaba. Empezó a hablar de sus logros en casa con una frecuencia que antes reservaba solo para sus conversaciones con Antonia.
Llegaba del trabajo y relataba sus victorias profesionales en detalle, sus posibles ascensos, sus reconocimientos, los comentarios que sus superiores hacían sobre ella. Todo ello dicho, no como quien comparte, sino como quien contrasta, como quien construye un argumento que no llegaba a verbalizar, pero que flotaba en cada frase. Yo soy esto. Yo he llegado hasta aquí. Yo estoy en este nivel. Y tú, implícitamente, no un domingo, fuimos a comer a casa de Antonia. Era una de esas comidas familiares que sucedían una vez al mes y a las que yo asistía porque era parte del acuerdo no escrito de estar casado con Carolina. La casa de Antonia era grande, bien decorada, llena de fotografías de Carolina en diferentes momentos de su vida. Su graduación, sus primeros premios laborales, sus viajes. Yo aparecía quizás en 2 de esas fotos, siempre en segundo plano, siempre ligeramente desenfocado. Ese domingo, mientras los demás estaban en el salón, me levanté a por agua a la cocina. Antonia estaba allí, sola. Me vio entrar y no dijo nada por un momento. Luego, con esa voz suya que siempre tenía el volumen exacto para llegar solo a quien debía llegar, dijo: Carolina merece a alguien que esté a su altura, Miguel. Siempre lo he pensado. No era una pregunta. No era una insinuación velada. Era una declaración directa, dicha con la tranquilidad de quien sabe que puede decirla sin consecuencias. La miré, llené mi vaso de agua. Dije: tienes razón, Antonia. Carolina merece lo mejor. Ella asintió, satisfecha, como si yo acabara de confirmar su punto. Como si mi respuesta fuera la prueba de que tenía razón sobre mí, de que yo era un hombre sin carácter, sin orgullo, sin capacidad para defender mi lugar. Volví al salón, me senté, y mientras la comida continuaba y las conversaciones giraban en torno a los logros de Carolina, sus planes, su brillante futuro, yo pensaba en una cosa. Pensaba en Francisco, en los documentos que había firmado con él tantos años atrás, en la estructura que habíamos construido juntos con una precisión que ni el mejor abogado de Carolina sería capaz de desmontar. Pensaba en Manuel y en la conversación que habíamos tenido la semana anterior, donde me había confirmado que todo estaba exactamente como debía estar. Cada propiedad, cada acción, cada registro. Pensaba en que Antonia acababa de decirme, con toda la convicción del mundo, que yo no estaba a la altura de su hija. Y pensé que tenía razón, que no estaba a la altura de Carolina. Estaba varios pisos por encima, y ella nunca se había asomado para verlo. Volví a casa esa noche en silencio. Carolina habló durante casi todo el trayecto sobre la conversación de la comida, sobre los planes que tenía para el próximo trimestre en el trabajo, sobre algo que Antonia había dicho que la había dejado pensando. Ni una sola vez me preguntó qué me había parecido la comida. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó nada. Entré en el estudio, me senté y abrí el archivo que Manuel me había enviado esa mañana. Era el resumen de toda la cartera. Propiedades, acciones, estructuras, valores actualizados al último trimestre. La suma total, todo incluido, era de $8.900.000. Cerré el archivo, apagué la luz y me fui a la cama. Hay un tipo de inteligencia que no se estudia en ninguna universidad. No aparece en ningún título enmarcado en la pared ni en ningún reconocimiento profesional. Es la inteligencia de saber cuándo actuar y cuándo simplemente observar, de entender que el movimiento más poderoso a veces no es el que haces, sino el que decides no hacer. Yo había desarrollado esa inteligencia a lo largo de los años, construyéndola lentamente, casi sin darme cuenta, en silencio. Y fue exactamente esa inteligencia la que me mantuvo quieto durante los meses que siguieron, mientras Carolina se movía con una confianza creciente que a cualquier observador externo le habría parecido la de alguien que tiene todo bajo control. Pero yo no era un observador externo. Yo era el hombre en el centro de todo. Y lo que veía desde ese centro era algo completamente diferente a lo que ella creía que estaba mostrando. Manuel me llamó temprano un lunes por la mañana, antes de que Carolina se levantara. Hablamos durante media hora en el estudio con la puerta cerrada, no porque fuera necesario, sino porque era una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años. El edificio comercial que habíamos adquirido meses atrás ya estaba generando sus primeros rendimientos. Los números eran mejores de lo que habíamos proyectado. Manuel era meticuloso con sus proyecciones, siempre conservador.
Y cuando Manuel decía que los números eran buenos, significaba que eran excelentes. Le pregunté cómo estaba la estructura legal. Me confirmó que todo seguía limpio. Francisco había actualizado los registros el mes anterior. Cada propiedad, cada acción de empresa, cada activo vinculado a mi nombre estaba protegido detrás de capas legales que se habían construido con una única prioridad, la solidez. No la velocidad, no la conveniencia inmediata. La solidez. Cuando colgué, oí a Carolina moverse en la habitación. Salí del estudio, preparé café, y cuando ella apareció en la cocina, vestida y lista para salir, me miró un segundo y dijo, ¿con quién hablabas tan temprano? Era la primera vez en meses que me hacía una pregunta sobre algo relacionado con mi trabajo. Con Manuel, respondí. Cosas de la oficina. Ella asintió, tomó su café y no preguntó nada más. Esa fue la única vez que estuvo cerca de ver lo que había detrás de la puerta, y la cerró ella misma sin saberlo, con ese rápido asentimiento que era su forma de decir que el tema no le interesaba lo suficiente como para profundizar. Me quedé en la cocina después de que ella se fue. Terminé mi café lentamente y pensé en lo cerca que había estado en ese momento de que todo fuera diferente. Si ella hubiera preguntado, si hubiera sentido una fracción de la curiosidad que nunca sintió. Pero no lo hizo. Y esa puerta que cerró sin saberlo ese lunes por la mañana fue la misma que meses después dejaría a su abogado sin argumentos y a ella sin palabras. Las semanas siguientes fueron las más reveladoras de todo ese periodo. Carolina había empezado a tomar decisiones que iban más allá de remodelar la cocina o organizar cenas sin consultarme. Eran decisiones que tenían un peso diferente, decisiones que me decían con más claridad que cualquier conversación hacia donde se dirigía. Un martes, llegó a casa con una carpeta, la puso sobre la mesa del comedor frente a mí con esa confianza suya que siempre precedía los momentos en que quería algo. Me dijo que había estado hablando con su departamento legal en el trabajo y que creía que era hora de formalizar mejor las cosas que tenían en común, que les había pedido que revisaran algunas opciones para registrar ciertas propiedades de forma conjunta, para que todo estuviera más organizado. La miré, tomé la carpeta, la abrí, la revisé página por página, con calma, sin cambiar mi expresión. Eran documentos preliminares, borradores, nada firmado, pero la intención era clara. Carolina quería poner su nombre en el apartamento. Quería que el coche estuviera registrado conjuntamente. En esencia, quería anclar su nombre a activos que en ese momento no tenían nada que ver con ella legalmente. Cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa y dije, lo revisaré con atención y te digo. Ella frunció ligeramente el ceño. Esperaba otra cosa. Esperaba que hiciera preguntas, que pareciera confundido, que pidiera explicaciones. En su lugar, obtuvo 3 palabras y una calma que claramente no supo interpretar. ¿Cuándo me dirás? Preguntó. Pronto, respondí. Me levanté, dejé la carpeta en el estudio y esa misma noche llamé a Francisco. Le expliqué lo que Carolina había intentado hacer. Francisco escuchó en silencio, como siempre. Y cuando terminé, simplemente dijo, no hay nada que registrar a su nombre porque no hay nada a tu nombre personal que registrar. Las estructuras están intactas. Que intente lo que quiera. No encontrará donde anclar nada. Lo sabía, pero necesitaba oírlo de él. La carpeta nunca más apareció sobre la mesa. Carolina no volvió a mencionar el tema. Lo que sí noté fue que a partir de esa semana, sus llamadas con Antonia se hicieron más largas, más privadas. Empezó a salir algunos fines de semana a ver a su madre y volvía tarde, con esa expresión de quien ha tenido conversaciones importantes que no tiene intención de compartir. Yo no preguntaba, observaba. Un viernes por la noche, Carolina llegó a casa y me encontró leyendo en el salón. Se sentó frente a mí. Me miró un momento en silencio, como si estuviera organizando lo que iba a decir. Y luego dijo, con una voz que intentaba sonar casual pero que tenía una tensión por debajo que pude detectar perfectamente, Miguel, ¿alguna vez has pensado que quizás no somos lo que el otro necesita? La miré por encima de mi libro. Esperé. No lo digo en mal sentido, continuó, pero creo que ambos hemos cambiado, que tenemos vidas muy diferentes, metas diferentes. Cerré el libro lentamente, lo puse sobre la mesa y le pregunté con una calma genuina, ¿qué estás diciendo exactamente,
Carolina. Tomó aire. Estoy diciendo que quizás deberíamos pensar en lo que cada uno quiere por separado. Hubo un largo silencio. Afuera, se oía el tráfico. Adentro, nada. Después de un momento, dije, está bien. Si eso es lo que sientes, hablemos de ello. Ella me miró. Claramente, esperaba más. Una reacción, miedo, resistencia, algo que confirmara que ella tenía el poder en esa conversación. Lo que encontró fue exactamente lo que siempre encontraba cuando realmente me miraba, aunque rara vez lo hacía. Un hombre completamente tranquilo, un hombre que no estaba asustado, un hombre que, por alguna razón que ella nunca había podido descifrar, nunca parecía asustado de nada. Eso la desconcertó más que cualquier argumento que yo pudiera haberle dado. Se levantó, fue a la habitación, y yo volví a abrir el libro. Aunque en realidad no leí ni una línea más esa noche. Estaba pensando, no en el matrimonio, no en Carolina. Estaba pensando en la conversación que tenía pendiente con Manuel para la semana siguiente, donde íbamos a revisar una nueva oportunidad que había aparecido en el mercado, una propiedad residencial en una zona que actualmente estaba infravalorada. Pero que los números indicaban que se iba a mover significativamente en los próximos 18 meses. El precio de entrada estimado era de $1.700.000. Mientras Carolina estaba en la habitación, probablemente llamando a Antonia para contarle la conversación, yo estaba calculando rendimientos proyectados. Así habían sido siempre nuestras noches, en el fondo, aunque Carolina no lo supiera. Ella construyendo argumentos sobre lo que yo no era, yo construyendo activos que ella nunca vio. Había algo casi poético en esa dinámica y algo completamente inevitable en su conclusión. Porque cuando dos personas viven en la misma casa pero en realidades completamente diferentes, tarde o temprano esas realidades chocan, no con ruido, no con drama. Con documentos, con registros legales, con números que no mienten y que no tienen ningún interés en proteger las ilusiones de nadie. Carolina creía que estaba preparando el terreno para una salida conveniente. Creía que se estaba posicionando, que estaba siendo estratégica. Y tenía razón en una cosa. Alguien en esa relación había sido estratégico desde el principio, pero no era ella. Hay un momento preciso en que una situación deja de ser algo que observas y se convierte en algo que debes mover. No lo decides con la cabeza. Lo sientes. Es una certeza tranquila, sin urgencia, sin drama, que aparece un día y te dice que el tiempo de esperar ha terminado y el tiempo de actuar ha comenzado. Sentí ese momento un miércoles por la tarde, 3 semanas después de la conversación en el salón donde Carolina había insinuado por primera vez en voz alta que estaba pensando en separarse. No fue un evento dramático lo que lo provocó. No fue una pelea. No fue una revelación. Fue algo pequeño, casi ridículo en su insignificancia. Fue una conversación que escuché de pasada al cruzar el pasillo. Una conversación entre Carolina y Antonia que no estaba destinada a mis oídos, pero que llegó a ellos con perfecta claridad porque ninguna de las dos había tomado la precaución básica de cerrar la puerta del dormitorio. Antonia le estaba diciendo a Carolina que actuara rápido, antes de que él se dé cuenta de lo que está pasando. Que era el momento, que hombres como Miguel no reaccionan hasta que es demasiado tarde, y para entonces tienes que tener todo asegurado. Hombres como Miguel. Me detuve en el pasillo. Escuché durante exactamente 40 segundos más. En esos 40 segundos, Antonia le explicó a su hija que necesitaba asegurarse de tener acceso a las cuentas conjuntas, de registrar su nombre en las propiedades antes de iniciar cualquier proceso legal. Y de moverse antes de que yo reaccionara emocionalmente y tomara decisiones impulsivas que complicarían las cosas. Impulsivas. Seguí caminando hacia la cocina. Me serví un poco de agua. La bebí lentamente, mirando por la ventana, escuchando el sonido de la ciudad afuera. Y en ese momento, tomé la decisión que había estado madurando durante meses sin que yo mismo lo reconociera por completo. Era hora de hablar con Manuel y Francisco y de poner en marcha algo que hasta ese día solo había existido como una posibilidad. Llamé a Manuel tarde esa misma noche, cuando Carolina ya estaba dormida. Le expliqué la situación con la brevedad que caracterizaba nuestras conversaciones más importantes. Manuel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una breve pausa y luego dijo, ¿quieres que revisemos todo el escenario?
Sí, dije. Quiero saber exactamente dónde está todo y qué se puede mover y qué no. Te llamo mañana. Al día siguiente, Manuel me llamó a las 9 de la mañana con un resumen que había preparado durante la noche. Era exhaustivo. Cada propiedad, cada acción de empresa, cada estructura legal, cada vínculo entre los diferentes holdings, todo revisado y confirmado. La conclusión era la misma que Francisco había dado semanas antes, pero ahora con números actualizados y con una perspectiva legal que Manuel había consultado con un abogado de su confianza, uno externo, alguien que no tenía ninguna conexión con Carolina ni con nadie de su círculo. La conclusión era simple y absoluta. No había nada, absolutamente nada, que Carolina pudiera reclamar en un proceso de separación. No porque yo hubiera hecho algo deshonesto, sino porque la estructura que Francisco, Manuel y yo habíamos construido a lo largo de los años era legalmente impecable. Todo estaba donde debía estar. Todo tenía su razón de ser. Todo se había construido antes del matrimonio o a través de estructuras que el acuerdo prenupcial no tocaba. Carolina podía contratar al mejor abogado del país. Podía gastar todo el dinero que quisiera en honorarios legales. Podía pasarse meses revisando registros. Y al final, encontraría exactamente lo mismo que Rafael, su abogado, encontraría semanas después con voz temblorosa, nada a su nombre. Pero yo no solo quería protegerme, eso ya estaba hecho desde mucho antes. Lo que quería ahora era algo diferente. Quería cerrar un capítulo de la manera correcta, sin ira, sin humillación pública, sin enfrentamientos que no llevaban a ninguna parte. Solo con la verdad puesta sobre la mesa en el momento exacto, de la manera exacta. Y para eso, necesitaba que Carolina tomara la iniciativa. Necesitaba que fuera ella quien moviera las piezas. Porque si yo actuaba primero, la narrativa sería diferente. Pero si ella actuaba desde su posición de total confianza, desde su certeza de que yo era exactamente lo que ella pensaba que era, entonces la revelación no vendría de mí. Vendría de la realidad misma. Y no hay defensa contra eso. Así que esperé. Y Carolina, con una puntualidad que casi me hizo sentir algo parecido a la gratitud, no tardó en moverse. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en el estudio cuando ella entró sin llamar, algo que rara vez hacía, y se sentó en la silla frente a mi escritorio como si fuera una reunión de negocios. Llevaba el pelo recogido. Tenía esa expresión que conocía bien, la expresión que ponía cuando había tomado una decisión y no estaba allí para discutirla, sino para comunicarla. Me miró directamente a los ojos y dijo, Miguel, quiero el divorcio. No como una pregunta, no como una conversación. Como un anuncio. Dejé que la frase flotara en el aire por un momento. Luego le pregunté con mi calma habitual. ¿Estás segura? Completamente, dijo. Asentí lentamente. Está bien, Carolina. Ella esperó. Esperaba que hubiera más. Que pidiera tiempo, que mostrara confusión, que intentara negociar, que preguntara qué había pasado, que reaccionara de alguna manera que confirmara que ella tenía el control de la situación. En su lugar, lo que recibió fueron 3 palabras y un silencio absoluto. Su expresión cambió brevemente, no mucho, pero lo suficiente para que lo notara. Voy a hablar con Rafael, dijo, recuperando su tono. Él se encargará de los detalles legales. Por supuesto, respondí. Se levantó, caminó hacia la puerta, antes de salir, se giró un momento como si quisiera añadir algo, como si la calma con la que había recibido la noticia necesitara algún tipo de explicación que aún no podía formular. Pero no dijo nada. Cerró la puerta. Me quedé en el estudio. Oí sus pasos alejarse por el pasillo. Oí el sonido del teléfono marcando y oí, amortiguado por las paredes pero perfectamente reconocible, el tono de su voz cuando Antonia respondió, una voz elevada, triunfante. La voz de alguien que acaba de ejecutar un plan largamente preparado y está seguro de que ha salido exactamente como lo imaginaba. Abrí mi computadora. Tenía un correo electrónico de Manuel de esa mañana. Una actualización sobre los rendimientos del edificio comercial. Los números del último trimestre habían superado las proyecciones en un 17%. El valor actual del activo, considerando la apreciación del mercado, era significativamente mayor que el precio de adquisición.
Respondí con 2 palabras. Muy bien. Cerré el correo electrónico y pensé en Rafael. Rafael era un abogado conocido en ciertos círculos. Carolina lo había mencionado varias veces a lo largo de los años como alguien que sabía lo que hacía. Le había consultado en diversas ocasiones por temas laborales, por revisiones de contratos, por ese análisis prenupcial inicial de años atrás que había durado 40 minutos y costado $2000. Era un profesional competente, probablemente bueno en lo que hacía. Pero Rafael estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que ningún nivel de competencia profesional puede prepararte del todo. No porque las estructuras fueran ilegales o dudosas, sino porque eran absolutamente sólidas. Porque cada documento tenía su respaldo. Porque cada registro tenía su historia. Porque Francisco había construido algo que no dejaba lugar a la ambigüedad, ninguna grieta por la que meter un argumento contrario. Rafael iba a pasar días, quizás semanas, revisando registros. Iba a buscar el apartamento y encontrar una sociedad holding. Iba a buscar el coche y encontrar otra estructura corporativa. Iba a buscar la participación en la empresa y encontrar un accionista mayoritario cuyo nombre no era el de Carolina. Iba a buscar cuentas, activos, propiedades, cualquier cosa que pudiera anclar una reclamación de propiedad. Y en cada búsqueda, iba a encontrar lo mismo, un muro legal perfectamente construido. Y en algún momento de ese proceso, iba a tener que hacer una llamada que no quería hacer, con una voz que no sería capaz de controlar del todo, porque hay ciertas noticias que afectan incluso a los profesionales más experimentados cuando tienen que darlas. Me pregunté cuánto tardaría Rafael en llegar a ese punto. Calculé mentalmente. Dependía de cuánto acceso tuviera a los registros públicos, de cuántos recursos dedicara al caso, de si había contratado apoyo adicional para acelerar el proceso. Una semana, quizás 2. En el fondo, no importaba cuánto tardara. El resultado iba a ser el mismo independientemente del tiempo que llevara llegar a él. Esa tarde, Carolina salió a ver a Antonia. Se fue con esa nueva energía que había adquirido en los últimos días. Una energía que mezclaba alivio y anticipación. La energía de quien cree que el trabajo duro ya está hecho y que lo que viene después es simplemente ejecutar un plan que ya está ganado. Me quedé en casa. Llamé a Francisco para informarle que el proceso había comenzado oficialmente. Francisco escuchó, hizo algunas preguntas precisas sobre los pasos que Carolina había indicado que iba a seguir, y al final dijo algo que se me quedó grabado durante el resto del día. Miguel, todo lo que construiste está exactamente donde lo dejaste. Nadie puede mover lo que nunca estuvo donde creen que estaba. Colgué, me serví un café, me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, constante, ajena a que en ese apartamento, en ese momento, 2 personas se movían en direcciones opuestas con mapas completamente diferentes. Una con un mapa lleno de certezas que no existían. La otra con un mapa que había sido dibujado durante años con una precisión que nadie había tenido la curiosidad de ver. Carolina creía que estaba a punto de tomar lo que era suyo. En realidad, estaba a punto de descubrir que nunca lo había sido. Y esa diferencia, pequeña en palabras, era absoluta en consecuencias. Los días que siguieron a la declaración de Carolina fueron, en la superficie, los más tranquilos de los últimos meses. Se movía por la casa con una ligereza diferente. Había algo en su forma de caminar, en su forma de hablar, incluso en la forma en que me miraba que había cambiado. Era la ligereza de quien ha tomado una decisión y está convencido de que esa decisión es la correcta, de quien está convencido de que el peso que llevaba está a punto de desaparecer y de que lo que viene después es mejor, más ligero, más acorde con lo que cree que merece. Me trataba con una nueva amabilidad que era, paradójicamente, más distante que su frialdad habitual. Era la amabilidad de quien ya no te considera un problema. La amabilidad de quien ya te ha ubicado mentalmente en el pasado y puede permitirse ser generoso porque el resultado está decidido. Me preguntaba si quería café por las mañanas. Me avisaba si iba a llegar tarde a casa. Pequeños gestos que en otro contexto habrían parecido consideración, pero que en este eran simplemente la mínima cortesía debida a alguien que pronto ya no estará presente en tu vida. Yo respondía con mi calma habitual. Gracias. Está bien. No te preocupes. Y observaba. Rafael había comenzado su trabajo.
Carolina me lo mencionó de pasada un jueves por la noche, con ese tono casual que usaba cuando quería informarme de algo sin que pareciera que me estaba informando. Dijo que Rafael estaba revisando algunos documentos y que en unos días tendría un panorama más claro. Asentí, le dije que me parecía bien y cambié de tema a algo completamente irrelevante, una serie que había visto mencionada en alguna parte, algo sin importancia. Y Carolina continuó la conversación como si el tema anterior hubiera sido un mero trámite ya resuelto. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Rafael se estaba chocando con los primeros muros. Manuel me lo confirmó 2 días después, no porque tuviera acceso directo a lo que Rafael estaba haciendo, sino porque en ciertos registros públicos los movimientos de consulta dejan rastros, y Manuel tenía gente que sabía leer esos rastros con precisión. Alguien estaba revisando registros de propiedad vinculados a mi nombre, buscando el apartamento, buscando el coche, buscando activos personales. Y no estaba encontrando nada. Me lo imaginé. Imaginé a Rafael frente a su computadora o a los documentos que su equipo le había preparado, encontrando el mismo resultado en cada búsqueda, una sociedad holding, una estructura corporativa. Un nombre que no era el mío directamente pero que conducía a otra estructura, y esa a otra, y esa a otra, hasta llegar a un punto donde la cadena legal era tan sólida y tan limpia que no había forma de cuestionarla sin cuestionarlo todo. Sin atacar estructuras que existían desde antes del matrimonio y que tenían un historial legal impecable. Rafael era bueno en lo que hacía, eso lo sabía. Y precisamente por ser bueno, iba a entender muy rápido lo que estaba viendo, iba a entender que no era un descuido, que no era ignorancia, que lo que tenía delante era el resultado de años de planificación cuidadosa. Y ese entendimiento de la escala de lo que había pasado por alto, era exactamente lo que iba a poner esa tensión en su voz cuando finalmente llamara. Pero eso aún no había sucedido. Y mientras tanto, Carolina seguía moviéndose con su nueva ligereza, completamente ajena a lo que Rafael estaba descubriendo en su despacho. Un viernes, Antonia vino a casa. Era la primera vez que venía desde que Carolina había anunciado el divorcio, y su presencia tenía una energía diferente a las visitas anteriores. Llegó con su confianza amplificada, con una sonrisa más amplia de lo habitual, con el paso de quien visita un territorio que pronto pasará a ser de su interés directo. Se sentó en el salón, aceptó el café que Carolina le ofreció y por un momento me miró con una expresión que en otras circunstancias habría sido humillante. Era una expresión de lástima, no de crueldad abierta. Lástima. La lástima silenciosa de quien observa a una persona que está a punto de perder algo importante y aún no lo sabe. La ironía era tan perfecta que tuve que hacer un esfuerzo genuino por no sonreír, porque la persona que estaba a punto de descubrir algo que no sabía no era yo. Era la mujer sentada frente a mí bebiendo café en mi salón, en mi apartamento, sintiéndose completamente segura de una realidad que no existía. Hablamos de cosas sin importancia durante un rato. Antonia le preguntó a Carolina por los plazos, por los siguientes pasos, con esa mínima discreción que usaba cuando sabía que yo estaba en la habitación pero que claramente no le molestaba demasiado. Carolina respondió con monosílabos estratégicos, dando información sin darla, y yo permanecí sentado en el sillón con mi café, escuchando, observando, siendo exactamente lo que las dos esperaban que fuera. El fondo de la escena, el ruido blanco, el hombre que no requería atención. Antes de irse, Antonia se levantó, me miró y dijo algo que no esperaba. Dijo, con una amabilidad que era casi peor que su frialdad habitual, Miguel, espero que esto sea para bien para los dos. A veces las cosas no funcionan y es mejor aceptarlo. La miré, asentí lentamente. Tienes toda la razón, Antonia, dije. A veces la realidad es completamente diferente a lo que uno creía, y es mejor aceptarlo. Ella asintió, satisfecha con lo que interpretó como mi resignación. Se despidió de Carolina con un largo abrazo, de esos abrazos que son celebraciones disfrazadas de consuelo. Y se fue. Carolina cerró la puerta y se volvió hacia mí con esa leve sonrisa que había adoptado en los últimos días. ¿Ves? Mi madre no te guarda rencor, dijo. Lo sé, respondí. Yo tampoco se lo guardo a ella. Era completamente cierto. El fin de semana pasó con esa extraña normalidad que tienen los finales cuando aún no han terminado oficialmente. Carolina salió con unos amigos el sábado. Yo me reuní con Manuel en su oficina, algo que hacíamos ocasionalmente cuando los temas requerían una conversación en persona.
Revisamos toda la cartera, actualizamos algunas proyecciones, hablamos de la propiedad residencial que llevábamos semanas considerando y decidimos seguir adelante. Manuel prepararía los documentos para la semana siguiente. En algún momento de esa reunión, Manuel me preguntó directamente, como era su costumbre. ¿Cómo estás con todo esto? Lo pensé genuinamente antes de responder. Bien, dije, mejor de lo que esperaba. Me miró un momento. ¿Y cuando ella se entere? Cuando ella se entere, dije, todo estará ya donde tiene que estar. No hay nada que cambiar a última hora porque nunca hubo nada fuera de lugar. Manuel asintió. Y en ese asentimiento había algo que iba más allá de la confirmación profesional. Había el reconocimiento de alguien que había visto algo construirse desde el principio y que entendía mejor que nadie lo que ese momento representaba. El lunes siguiente, Carolina llegó a casa más tarde de lo habitual. Entró con una expresión difícil de clasificar. No era la ligereza de los días anteriores. Había algo más tenso debajo, algo que intentaba ocultar con la misma habilidad social que siempre la había caracterizado, pero que en ese momento no terminaba de funcionar. Le pregunté si estaba bien. Sí, dijo. Rafael tiene algunas preguntas sobre ciertos documentos. Meros trámites. Meros trámites. De acuerdo, respondí. Si necesita algo de mí, avísame. Me miró un segundo más de lo habitual. Luego asintió y se fue a su habitación. Meros trámites. Eso era lo que le habían dicho a Carolina, lo que Rafael le había dicho. En su lugar, debió ser algo considerablemente más complicado. Porque lo que Rafael había encontrado en sus semanas de revisión no era un trámite. Era una arquitectura legal construida con una paciencia y una precisión que llevaba años en pie y que no tenía ninguna intención de moverse. Esa noche, mientras Carolina dormía, me quedé en el estudio más tiempo de lo habitual, no trabajando, solo sentado en silencio en la penumbra de esa habitación que había sido mi espacio durante 11 años. El lugar donde había firmado contratos que nadie conocía. Donde había atendido llamadas que nadie oía. Donde había construido en silencio y sin público algo que ahora estaba a punto de hacerse visible de la única manera en que las cosas verdaderamente importantes se hacen visibles. No por anuncio, no por confrontación. Por consecuencia. Pensé en Francisco, en la primera vez que nos conocimos, muchos años atrás, cuando yo era más joven y él ya era el profesional meticuloso y silencioso que seguía siendo hoy. Me había dicho algo en esa primera reunión que se me quedó grabado con una claridad que el tiempo no había erosionado. Me había dicho que la mejor protección que existe no es la que se activa cuando llega el problema. Es la que se construye antes de que el problema exista, la que hace que el problema, cuando llegue, encuentre muros en lugar de puertas. Yo había construido muros. Y Rafael, en su despacho, con sus documentos y sus registros y su voz que pronto temblaría, estaba descubriendo exactamente eso. Quedaba poco tiempo. Lo sentí con la misma certeza tranquila con la que había sentido todo lo importante en este proceso. No como anticipación ansiosa, como reconocimiento. El reconocimiento de quien ha visto una historia desarrollarse exactamente como estaba previsto y que sabe, sin ninguna duda, cómo termina. Carolina creía que estaba en la recta final de un plan que había ejecutado con precisión. Y tenía razón. Solo que el plan que estaba en su recta final no era el suyo. La llamada de Rafael llegó un martes por la mañana. Estaba en el estudio, con mi café aún caliente sobre el escritorio, revisando algunos correos de Manuel, cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de inmediato. Lo había visto antes en la pantalla del teléfono de Carolina, en esas ocasiones en que ella lo llamaba desde el salón y yo pasaba por el pasillo sin detenerme. Era el número de un hombre que cobraba $500 la hora y que en ese momento, cuando respondí, sonaba como alguien que habría pagado esa misma cantidad por no tener que hacer esa llamada. Miguel, una pausa. Soy Rafael, el abogado de Carolina. Sé quién eres, Rafael. Buenos días. Otro silencio, más largo esta vez. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino acumulación de ellas. Palabras que se están organizando porque el orden en que se dicen importa, porque quien las dice sabe que una vez dichas, no hay forma de desdicharlas. Necesito hablar contigo.
Hay algunas cosas que han surgido en la revisión que necesito entender mejor. Le dije que adelante. Le oí tomar aire. Y luego, con esa voz que cargaba la tensión de quien ha pasado días revisando documentos esperando encontrar algo diferente a lo que encontró, me dijo lo que yo ya sabía, pero que necesitaba oír de él para que el círculo se cerrara por completo. Miguel, el apartamento, el coche, la sociedad donde Carolina creía que tenía una participación. He revisado todos los registros. He consultado con 2 colegas adicionales para asegurarme de que no estaba pasando nada por alto. Otra pausa. Nada de eso está a su nombre. El silencio que siguió fue mío esta vez. No porque no supiera qué decir, sino porque ese momento merecía su espacio. Merecía exactamente el peso que tenía. Miguel, ¿me estás escuchando? Sí, dije. Te escucho perfectamente. El apartamento está registrado a nombre de una sociedad holding constituida antes de vuestro matrimonio. El vehículo pertenece a otra estructura corporativa vinculada a la misma red. La participación en la empresa. Se detuvo un momento. Cuando continuó, su voz tenía algo extra, no solo tensión, algo parecido al asombro profesional de quien acaba de entender la escala de lo que tiene delante. El accionista mayoritario de esa empresa, Miguel, eres tú. Carolina tiene una participación minoritaria nominal que no le otorga ningún control ni derechos de propiedad significativos en un proceso de separación. Dejé que terminara. Dejé que todo lo que había dicho ocupara el espacio de la conversación, sin interrumpir. ¿Hay algo más? Pregunté. Oí algo que podría haber sido un suspiro. Hemos revisado todos los registros públicos accesibles. No hay propiedades, cuentas o activos de valor significativo registrados a tu nombre personal. Todo está estructurado a través de holdings y figuras corporativas que son anteriores al matrimonio o se establecieron con una separación legal que el acuerdo prenupcial no cubre. Pausa. Miguel, ¿fuiste asesorado específicamente para estructurar tus activos de esta manera? Siempre he tenido buenos asesores, respondí. Otro silencio. Necesito preguntarte algo directamente, dijo Rafael. Su voz había cambiado ligeramente. Había bajado un tono. Era la voz de una conversación privada, no de una comunicación formal entre partes legales. ¿Carolina, sabía algo de esto? ¿Alguna vez le explicaste la estructura de tus activos? La pregunta era legítima, y mi respuesta también lo fue. Carolina tuvo 11 años para preguntar, dije. Nunca lo hizo. El silencio que siguió a esa frase fue el más largo de toda la conversación. Rafael no respondió de inmediato. Y en ese silencio, pude imaginar perfectamente lo que estaba pensando. No como profesional, como ser humano. Estaba pensando en la conversación que iba a tener que tener con Carolina. Estaba pensando en cómo se dice algo así. ¿Cómo le explicas a una mujer que creyó durante años que sabía exactamente dónde estaba parada, que en realidad nunca conoció el suelo que pisaba? Voy a tener que hablar con ella, dijo finalmente. Por supuesto, respondí. ¿Es tu trabajo? ¿Estarías dispuesto a una reunión conjunta en algún momento para...? Rafael, lo interrumpí con calma. Tienes toda la información que necesitas. Los documentos son públicos y están en orden. Francisco, mi notario, puede proporcionarte cualquier soporte adicional que necesites para confirmar lo que ya has encontrado. No hay nada oculto, nada que ocultar. Solo hay una estructura legal que existe desde antes de que Carolina y yo nos casáramos y que el acuerdo prenupcial que ella revisó con su propio abogado no modifica. Hubo una última pausa. Entiendo, dijo. Que tengas un buen día, Rafael. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Luego lo puse sobre el escritorio, junto al café ya frío, y me recliné en mi silla. Afuera, empezaba a hacerse de día por completo. La luz de la mañana entraba por la ventana del estudio con esa cualidad particular que tienen las mañanas después de semanas de tensión acumulada. Una cualidad que tiene algo de resolución, algo de cierre, algo que se parece mucho a la respiración profunda que uno toma cuando una carga largamente llevada finalmente toca el suelo. No sentí triunfo. No sentí un alivio dramático. Sentí algo más simple y más profundo.
Sentí que las cosas habían llegado a donde debían llegar, que el proceso que había comenzado en un comedor con una copa de vino que nadie me había ofrecido y una frase en voz baja no destinada a mis oídos había seguido su curso natural hasta esa mañana de martes. Con un teléfono y una voz temblorosa. Llamé a Manuel. Le dije que Rafael había llamado. Manuel escuchó en silencio y luego simplemente dijo, ¿cómo sonaba? Como alguien que acaba de entender algo que no esperaba entender, respondí. Manuel guardó silencio un momento. ¿Y Carolina? Aún no lo sabe, dije. Rafael tiene que llamarla. ¿Cuánto crees que tardará? No mucho. Tenía razón. No tardó mucho. 3 horas después de mi conversación con Rafael, oí la puerta del apartamento abrirse. No esperaba a Carolina a esa hora. Era mediodía y ella solía llegar después de las 7, pero el sonido de la puerta fue diferente al habitual. No era el sonido de alguien que llega con la energía cotidiana del final de una jornada laboral. Era el sonido de alguien que ha entrado a un lugar buscando algo que no sabe exactamente cómo encontrar. Salí del estudio. Carolina estaba en el pasillo. Me miró y en su rostro había algo que en 11 años de matrimonio había visto muy pocas veces. No era ira. No era tristeza. Era confusión. Una confusión genuina, profunda. El tipo de confusión que aparece cuando la realidad que uno ha construido durante años choca de frente con una realidad completamente diferente y la mente aún no sabe cuál de las dos es la verdadera. Rafael me llamó, dijo. Lo sé, respondí. Me llamó a mí primero. Me miró un momento más. Luego preguntó con una voz que intentaba mantenerse firme pero que tenía una pequeña grieta en alguna parte que no podía controlar del todo. El apartamento está a tu nombre. Está a nombre de una de mis empresas, dije, lo que es lo mismo. ¿Y el coche? También. ¿Y la participación en? También. Cada respuesta llegaba con la misma calma, sin énfasis, sin drama, como quien confirma hechos que siempre han existido y sobre los que simplemente no se había preguntado hasta ese momento. Carolina se quedó quieta en el pasillo, procesando, y pude ver el momento exacto en que la confusión empezó a convertirse en comprensión. No la comprensión total de todo lo que implicaba lo que acababa de oír, pero sí la comprensión inicial. La que llega primero, la que dice algo que creía sólido no lo era. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente. Desde antes de que nos casáramos, dije. Las estructuras existen desde mucho antes de que te conociera. Otro silencio, más largo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Era la pregunta que había estado esperando. No con anticipación ansiosa, con la paciencia de quien sabe que ciertas preguntas solo se hacen cuando ya no hay forma de evitarlas. Le respondí con la verdad. Simple, directa, sin adornos. Nunca preguntaste, Carolina. Se quedó helada ante esa frase, no porque fuera un ataque, sino porque era un espejo. Un espejo que le mostraba 11 años en los que había tenido acceso a todo, en los que la información nunca había estado oculta. En los que las llamadas se hacían con la puerta abierta y los documentos estaban sobre la mesa y el nombre de Manuel había aparecido en docenas de conversaciones sin que ella sintiera nunca la curiosidad de preguntar qué significaba realmente. Nunca preguntaste. 4 palabras. Y en esas 4 palabras estaba contenida toda la historia de lo que había salido mal entre nosotros. No la traición, no el engaño. Algo más silencioso y más definitivo. El desinterés. La decisión de no mirar. La certeza arrogante de que ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre el hombre que tenía delante, y que lo que sabía era lo suficientemente poco como para no merecer más atención. Se dio la vuelta, caminó hacia la habitación, y antes de cerrar la puerta, se detuvo un segundo de espaldas a mí, con la mano en el marco. No dijo nada, pero en ese segundo supe que algo había terminado de una manera diferente a como ella había planeado que terminara. Me quedé en el pasillo, escuché el sonido de la puerta de la habitación al cerrarse y luego, amortiguado pero reconocible, el sonido de su teléfono marcando. Antonia, por supuesto. Volví al estudio, me senté y abrí el correo de Manuel con los documentos para la nueva adquisición que habíamos decidido sacar adelante durante el fin de semana. La propiedad residencial.
$1.700.000. Todo en orden, todo limpio, todo exactamente donde debía estar. Lo firmé esa tarde, 3 de abril. Antonia llegó esa misma tarde. No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba. Cuando Carolina estaba en una situación que no podía manejar sola, Antonia aparecía. Siempre había sido así. Era la arquitecta silenciosa de muchas de las decisiones de su hija, la voz detrás de las certezas que Carolina pronunciaba como propias. La mujer que durante años me había mirado desde el otro lado de mesas y comedores con esa expresión de superioridad tranquila que ahora, cuando oí el timbre y abrí la puerta, había sido reemplazada por algo completamente diferente. No era la misma expresión de siempre. Había algo por debajo que intentaba controlar y no lo conseguía del todo. Una tensión alrededor de los ojos, una rigidez en la forma en que mantenía los hombros. Era la expresión de alguien que ha recibido una noticia que no encaja en la narrativa que ha construido durante años y que aún no ha encontrado la manera de reconciliar las dos cosas. La dejé entrar. Le ofrecí café. Se negó. Se sentó en el salón. Carolina ya estaba allí, sentada en el sofá con el teléfono en la mano, con la misma expresión que había tenido en el pasillo. Aún confusión, pero ahora mezclada con algo más. Con el principio de una ira que no sabía exactamente hacia dónde dirigir porque el objetivo que había tenido claro durante meses se había movido de repente a un lugar que no había previsto. Me senté frente a ellas, no en un sillón lateral, directamente frente a ellas, en el centro del salón, en mi apartamento, en mi espacio, con mi calma habitual. Antonia fue la primera en hablar. Por supuesto. Miguel, dijo con ese tono suyo que mezclaba autoridad y control en proporciones cuidadosamente calculadas. Carolina me ha contado lo que ha pasado, lo que Rafael ha encontrado. Hizo una breve pausa. Necesito que me expliques cómo es posible que estructuraras todo de esa manera sin informar a tu esposa. La miré. Me tomé un momento antes de responder, no porque necesitara pensar la respuesta, sino porque ese momento de silencio tenía su propio peso y su propio significado. Antonia, dije finalmente, ¿qué quieres exactamente que te explique? Ella frunció ligeramente el ceño. Que todo esté a nombre de empresas. Que Carolina no tenga acceso legal a nada de lo que creía que formaba parte de su vida. Lo que Carolina creía que formaba parte de su vida, dije con calma, y lo que legalmente formaba parte de su vida son dos cosas diferentes. El acuerdo prenupcial que firmamos establece la separación de bienes. Su propio abogado lo revisó. Pagó $2.000 por esa revisión. Nada de lo que existe ahora contradice ese contrato. Antonia me miró un momento. Luego dijo algo que en otras circunstancias podría haber tenido algún efecto en mí, pero que en ese momento, en esa habitación, solo confirmó que seguía trabajando con el mismo mapa equivocado que había usado durante años. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, dijo. Sabías que esto podía pasar algún día. Y te preparaste para dejarnos sin nada. No se me escapó. Como si ella fuera parte directa de la ecuación. Como si sus 11 años de visitas dominicales y comentarios cuidadosamente envenenados le dieran algún tipo de participación en lo que estaba sobre la mesa. Antonia, dije con el mismo tono tranquilo, me preparé para proteger lo que construí. Lo hice antes de conocer a Carolina y lo hice de forma completamente legal. Si hubiera querido ocultarlo, no habría tenido mis llamadas de trabajo en el comedor con la puerta abierta. No habría dejado mis documentos sobre la mesa. No habría mencionado a Manuel en conversaciones que Carolina escuchaba. Hice una pausa. Tuvo 11 años. Nunca preguntó. Carolina levantó la vista de su teléfono, me miró directamente, y en sus ojos había algo nuevo. No era la mirada de superioridad de los últimos años. No era la mirada distante de los últimos meses. Era una mirada que buscaba algo, buscaba una grieta, una inconsistencia, algo que le permitiera reencuadrar lo que estaba viendo de una manera más manejable. No lo encontró. ¿Cuánto vale todo? Preguntó. Su voz era baja, directa, sin su tono habitual. La pregunta me sorprendió ligeramente, no por su contenido, sino por su franqueza. Era la pregunta más honesta que Carolina me había hecho en años, quizás en toda nuestra relación.
Le respondí con la misma franqueza. La cartera completa, con las valoraciones actuales, está cerca de los 9 millones. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio de una pausa en una conversación. El silencio de dos personas que acaban de escuchar un número que reconfigura por completo el mapa que tenían en la cabeza. Antonia no se movió. Carolina tampoco. Por un momento que se extendió más de lo que cualquier silencio debería en una conversación normal, ninguna de las dos dijo nada. Fue Antonia quien habló primero, y lo que dijo confirmó algo que yo sabía desde hacía mucho tiempo, pero que en ese momento se hizo completamente explícito. 9 millones. Su voz había perdido su tono de autoridad. Tenía algo más parecido a la incredulidad. 9 millones. Y nunca. Se detuvo, se reorganizó. Y todo está estructurado para que Carolina no pueda reclamar ninguna parte. Dentro del marco del acuerdo prenupcial que firmasteis, respondí, y de las estructuras legales que existen desde antes del matrimonio. ¿Correcto? Antonia me miró durante un largo momento. Y en ese largo momento, sucedió algo que no esperaba del todo, aunque quizás debería haberlo anticipado. Vi el instante exacto en que la narrativa que había construido durante años sobre quién era yo se desmoronó. No de forma dramática, no con un colapso visible, sino de esa manera silenciosa y definitiva en que se desmoronan las cosas que nunca tuvieron una base sólida. Vi a su mente procesar la distancia entre el hombre que había creído ver durante 11 años y el hombre que estaba sentado frente a ella en ese momento. El hombre sin ambición. El hombre de bajo perfil. El hombre que manejaba cositas. El hombre que nunca llegaría a donde Carolina había llegado. 9 millones de dólares. Construidos en silencio. Construidos sin público. Construidos mientras ella tomaba café en ese mismo salón y lo catalogaba como el fondo de la vida de su hija. Carolina se levantó, caminó hacia la ventana, de espaldas a nosotros, mirando hacia afuera sin ver nada real, mirando a ese punto intermedio al que mira la gente cuando está procesando algo que aún no ha terminado de aceptar. Luego dijo, sin volverse, con una voz que tenía una textura que no le había escuchado antes. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Miguel? No había ira en la pregunta. No en ese momento. Había algo más cercano a la incomprensión genuina, a la pregunta real de alguien que intenta entender algo que no encaja con nada de lo que creía saber. Me tomé un momento, porque esa pregunta merecía una respuesta real, no una respuesta estratégica, no una respuesta calculada, una respuesta verdadera. Porque estaba esperando que preguntaras, dije. Durante 11 años, esperé que tu curiosidad fuera mayor que la certeza de que ya sabías todo lo que necesitabas saber sobre mí. Esperé que te sentaras y me preguntaras con interés genuino qué era lo que hacía. No para impresionarte, no para que me valoraras de otra manera, sino porque eso es lo que hace la gente que comparte una vida. Se preguntan cosas. Se miran de verdad. Carolina no se dio la vuelta. Siguió mirando por la ventana. Y cuando entendí que esa pregunta no iba a llegar, continué. Dejé de esperar. No con amargura. Simplemente dejé de esperar. Antonia no dijo nada. Era la primera vez en 11 años que Antonia no tenía nada que decir en una habitación donde yo estaba presente. Y su silencio tuvo un peso que ninguna de sus palabras anteriores había tenido jamás. Me levanté, fui al estudio, busqué la carpeta que había preparado con Francisco la semana anterior. Volví al salón y la puse sobre la mesa de centro. Las dos la miraron. Ahí están los documentos que Rafael necesitará para confirmar todo lo que ya ha encontrado, dije. Escrituras, registros de sociedades, historial de las estructuras, fechas de constitución. Todo en orden, todo transparente. Francisco está disponible para cualquier consulta legal que su abogado necesite hacer. Antonia miró la carpeta, luego me miró a mí, y en su mirada había algo que nunca había visto en 11 años. No era exactamente respeto. Era el reconocimiento involuntario de quien acaba de entender que se ha pasado 11 años mirando en la dirección equivocada. ¿Y ahora qué? Dijo Carolina desde la ventana, aún de espaldas. Ahora, dije, cada uno sigue su camino. Es lo que querías, ¿no? Finalmente se giró, me miró, y en ese momento, en esa mirada,
había 11 años comprimidos en un segundo. Todos los comedores, todos los silencios, todas las frases en voz baja no destinadas a mis oídos pero que llegaron a ellos con perfecta claridad. Todo estaba ahí en ese segundo, y ambos lo sabíamos. No dije nada más. Recogí mi café de la mesa, que estaba frío por tercera vez ese día, y volví al estudio. Dejé la puerta abierta. Tardé exactamente 3 días en empacar lo que era mío, no porque tuviera mucho que empacar. Al contrario, la mayoría de las cosas que llenaban ese apartamento no eran mías en el sentido en que uno considera suyas las cosas que importan. Eran objetos, muebles, decoraciones que Carolina había elegido con la misma precisión con la que elegía todo lo relacionado con la imagen que quería proyectar. Bonitos. Caros. Completamente impersonales para mí. Lo que era verdaderamente mío cabía en 2 maletas y una caja. Libros, algunos documentos que guardaba en el estudio, una fotografía que tenía desde antes de conocer a Carolina, una foto de Manuel y yo el día que firmamos nuestra primera gran adquisición. 2 hombres jóvenes frente a un edificio que en ese momento nos parecía enorme y que con los años resultó ser solo el principio. Mi computadora, mi agenda de cuero que Francisco me había regalado hacía más de una década y que había sobrevivido intacta a todo lo que había pasado en esos años. 2 maletas y una caja. Carolina estuvo en casa durante esos 3 días, pero nos movimos en órbitas separadas, como 2 planetas que comparten el mismo sistema pero cuya trayectoria común hace tiempo que divergió. A veces nos cruzábamos en el pasillo o en la cocina, y había un breve momento de contacto visual que ninguno de los dos prolongaba. No había hostilidad, no había tensión dramática. Había algo más parecido al final real de las cosas, que rara vez se parece a lo que uno imagina y que casi siempre tiene esa extraña textura de lo cotidiano mezclado con lo irreversible. El segundo día, mientras terminaba de organizar los documentos en el estudio, Carolina apareció en la puerta. Se quedó en el umbral, sin entrar, con los brazos cruzados sobre el pecho en ese gesto suyo que no era defensivo, sino más bien de contención, como si necesitara aferrarse a algo que de otro modo podría escaparse. Me observó trabajar un momento, luego dijo, ¿a dónde vas a ir? Tengo un apartamento, respondí sin levantar la vista de los documentos. Ha estado vacío un tiempo. Era parte de una de las propiedades de la cartera que aún no habíamos alquilado. Hubo una pausa. ¿Cuántas propiedades tienes en total? Era la segunda pregunta genuina que me había hecho en 2 días. Después de 11 años, las preguntas reales habían llegado cuando ya no cambiaban nada. ¿Suficientes?, dije. No lo dije con crueldad. Lo dije porque era la respuesta más honesta. El número exacto ya no era información que perteneciera a nuestra conversación. Era información que pertenecía a lo que venía después, a la vida que continuaría cuando esas 2 maletas y esa caja salieran por la puerta del apartamento. Carolina asintió lentamente. No preguntó más, se quedó un momento más en el umbral y luego se fue sin decir nada más. Y en ese silencio final, había algo que ninguno de los dos necesitaba poner en palabras porque ya había sido dicho, no con frases, sino con 11 años de una historia que había llegado exactamente a donde debía llegar. El tercer día, un viernes por la mañana, terminé de empacar. Puse las 2 maletas junto a la caja en el pasillo. Hice un último recorrido por el apartamento, no por nostalgia, sino por la misma razón por la que uno revisa un lugar antes de irse, para asegurarse de no olvidar nada importante. No había nada importante que olvidar. Todo lo que importaba estaba en esas 2 maletas y en esa caja. Y en 11 años de elecciones que ningún objeto podía contener. Carolina estaba en el salón cuando pasé a recoger mis cosas. Estaba sentada con su café en la mano, mirando por la ventana, la misma ventana desde la que había mirado sin ver nada real el día que Rafael la había llamado con voz temblorosa. Me detuve un momento. Los documentos para el proceso legal están todos con Francisco, dije. Rafael tiene su contacto. No habrá ninguna complicación por mi parte. Hagámoslo lo más limpio posible. Ella me miró. ¿Por qué?, preguntó. Y no era una pregunta sobre los documentos. Era una pregunta más grande. Una pregunta sobre todo. Me tomé un momento genuino antes de responder. Porque nunca quise destruirte, Carolina. Nunca quise humillarte ni dejarte sin nada por venganza.
Lo que construí, lo construí para mí, no contra ti. Y lo que está pasando ahora no es un castigo. Es simplemente la consecuencia de 11 años en los que cada uno vivió en su propia realidad sin que ninguno de los dos encontrara el camino hacia la del otro. Me miró durante un largo momento. Sus ojos tenían algo que no había visto en mucho tiempo. No sé si era arrepentimiento exactamente. Quizás era algo más parecido al reconocimiento tardío de algo que, cuando estaba disponible, no se recogió, y ahora, fuera de alcance, se veía con una claridad que antes no había tenido. No añadí nada más. Cogí las maletas, tomé la caja bajo el brazo y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, sin darme la vuelta, dije, «Cuídate, Carolina». No respondió, y yo abrí la puerta y me fui. El pasillo del edificio tenía esa luz de viernes por la mañana que siempre me había parecido particular. Una luz que tiene algo de comienzo, incluso cuando estás dejando algo que está terminando. Bajé en el ascensor con mis 2 maletas y mi caja. Salí al vestíbulo. Crucé la puerta principal hacia la calle. Manuel me estaba esperando afuera, apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos. Con esa expresión suya habitual que no cambiaba mucho sin importar lo que estuviera pasando. Me vio salir, se enderezó, se acercó, tomó una de las maletas sin que yo se lo pidiera, y no dijo nada por un momento. Simplemente caminamos juntos hacia el coche. Mientras metíamos las cosas en el maletero, dijo, «¿Cómo estás?» Lo pensé, no de forma performativa, genuinamente. «Bien», dije, más ligero de lo que esperaba. Manuel cerró el maletero, me miró por encima del techo del coche. ¿Y ahora? Ahora, dije, cerramos la adquisición de la propiedad residencial, revisamos los números del edificio comercial para el próximo trimestre y seguimos adelante. Él asintió, se subió al coche. Yo también. Mientras nos alejábamos por la calle, miré por la ventanilla del pasajero el edificio donde había vivido durante 11 años. No con melancolía, no con ira. Con la misma calma con la que había mirado todo lo que había sucedido en ese tiempo. Era un edificio, un activo inmobiliario bien ubicado en una zona que se había revalorizado considerablemente desde que lo había adquirido. Dentro, en ese apartamento, había una mujer que estaba procesando el peso de algo que nunca había querido ver. Y eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad siempre había estado en otra parte. En los documentos firmados a tiempo, en las estructuras construidas con precisión, en las decisiones tomadas con información completa en lugar de con suposiciones cómodas. En haber sido, durante todo ese tiempo, exactamente lo que era sin pedirle a nadie que lo viera, sin necesitar que nadie lo confirmara. Esa es, quizás, la lección más silenciosa y más poderosa de todo esto. No la de los documentos legales o las estructuras corporativas. Esa es solo la mecánica. La verdadera lección es otra. Es que el valor de una persona no reside en lo que otros deciden ver. Reside en lo que esa persona construye, independientemente de si alguien está mirando o no. Y hay una diferencia fundamental entre quienes necesitan ser vistos para saber que existen y quienes construyen en silencio porque construir es lo que son, con o sin público. Yo había construido durante 11 años mientras Carolina decidía que no había nada que ver. Mientras Antonia asentía con esa certeza suya que resultó ser completamente hueca. Mientras Rafael revisaba documentos con una voz que no podía dejar de temblar porque lo que encontraba no encajaba en ninguno de los escenarios que había previsto. Nadie me había pedido que construyera. Nadie me había aplaudido mientras lo hacía. Y eso nunca me había detenido. Porque hay personas que necesitan el reconocimiento externo para seguir adelante. Y hay personas que llevan el reconocimiento dentro, que saben quiénes son con una certeza que no depende de que nadie más la confirme. Que pueden sentarse en una mesa donde son disminuidos y seguir siendo exactamente lo que son porque su identidad no vive en la opinión de quienes los miran, sino en la solidez de lo que han construido. Yo era una de esas personas. Siempre lo había sido. El coche giró en una esquina y el edificio desapareció de mi vista. Manuel puso algo de música suave, algo instrumental, sin letra, sin drama. La ciudad seguía su ritmo afuera, indiferente, constante, completamente ajena a lo que había sucedido en ese apartamento en los últimos días.
Le dije a Manuel que parara en una cafetería que conocíamos, un lugar pequeño donde el café era bueno y donde nadie nos conocía y donde podíamos sentarnos un momento antes de que el resto del día comenzara. Giró sin preguntar. Conocía el lugar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos 2 cafés. Afuera, la gente pasaba con su prisa de viernes. Con sus propias historias, con sus propias cargas y sus propias certezas, algunas correctas y otras tan equivocadas como las de Carolina, aunque aún no lo supieran. Llegó el café. Lo bebí lentamente. Estaba perfecto. Manuel me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Pregunté. Que en 11 años, nunca preguntara. Asentí lentamente. No. ¿Y eso no te dolió? Lo pensé honestamente. Al principio, sí, dije. Luego se convirtió en información, en datos sobre quién era la persona con la que compartía mi vida. Y los datos, cuando aprendes a leerlos sin emoción, simplemente te dicen qué decisiones tomar. Manuel bebió su café, miró por la ventana, luego dijo algo que se me quedó grabado durante el resto del día y que todavía llevo conmigo. El silencio de la gente que te subestima, dijo, siempre termina siendo más costoso para ellos que para ti. No respondí. No hacía falta. Afuera, la ciudad seguía su curso. Y yo tenía documentos que firmar, adquisiciones que cerrar y una vida que se había estado construyendo a sí misma en silencio durante muchos años. Y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía exactamente el espacio que necesitaba para seguir creciendo, sin ruido, sin público, sin necesidad de que nadie mirara para saber que era real. Exactamente así.